Otra vez les saludo. Vamos a pedir a Dios su bendición una vez más. Ahora en este momento de la exposición de su palabra. Oramos. Señor, te damos muchísimas gracias porque nos has permitido un domingo más estar en tu casa junto a nuestros hermanos para tributar la gloria que tú mereces. Te pedimos ahora que nos permitas escuchar también tu palabra y aplicarla a nuestra vida. Te pedimos que por tu Espíritu nuestro entendimiento sea iluminado para que nosotros podamos entender lo que verdaderamente está allí y que seamos transformados por tu mismo Espíritu para la gloria y honra de tu nombre. Dígnate, oh Señor, en salvar a los que todavía no te conocen y en edificar a tu iglesia. Muestra a tu Hijo Jesucristo en su gloria para que podamos ser más como Él y amarle más. En el nombre de Jesús te pedimos y esperamos que hagas más allá de lo que pedimos y entendemos, de acuerdo a tu infinito poder. En su nombre oramos. Amén. Con su permiso, este domingo haremos otra pausa en nuestra serie de sermones que llevamos acerca de Primera de Juan para abordar un tema que es muy importante para mí. Tan importante que yo no podía dejar pasar más días de este nuevo año sin predicarlo. Y espero que al final de este sermón ustedes también comprendan que este tema es aún más importante para Dios. Y espero que también lo sea para ustedes. Hoy hablaremos sobre la gratitud. La gratitud. Y yo quiero comenzar preguntándote, diciéndote, dirigiéndome a ti y haciendo que pienses por un momento. Si tú tuvieras que describir tu 2024 con una de estas dos palabras, gratitud o queja, ¿cuál escogerías? Ahora enfoquémonos en un periodo más corto. En estos primeros 26 días del 2025, ¿tu actitud ha estado más cerca de la gratitud o más cerca de la queja? Piénsalo por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste a darle gracias a Dios? ¿Y por qué específicamente tú le diste gracias? En este sermón vamos a explorar 8 verdades sobre la gratitud que no conocías. Ese es el título del sermón, 8 verdades de la gratitud que no conocías, o tal vez 8 verdades de la gratitud que sí conocías y que debes recordar. Y a lo largo de este sermón lo que vamos a estar haciendo es, en primer lugar, vamos a leer un pasaje bíblico, lo comentaremos brevemente, extraeremos un principio clave de este y lo vamos a aplicar a nuestra vida. Eso es lo que vamos a estar haciendo. Lectura de la Biblia, aplicación o comentario de eso, extraer un pasaje bíblico o un principio bíblico y aplicarlo a nuestra vida. Así que quiero invitarte a que tomes algo donde tú puedas anotar si así lo quieres y vamos a comenzar inmediatamente con estas 8 verdades de la gratitud que quizás no conocías. Vamos a comenzar leyendo el primer versículo bíblico que se encuentra allá en Primera de Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18 lo leo y dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Muchos cristianos desean conocer la voluntad de Dios para sus vidas. Quieren saber si deben inscribir a sus hijos en una escuela o en otra. Quieren saber qué carrera estudiar en la universidad. Quieren saber qué trabajo aceptar. Quieren saber en qué universidad matricularse. O incluso quieren saber con quién deberían casarse. Y tengo en esta mañana 2 noticias para ti. La primera es
no te emocionas mucho, no voy a decirte cuál es la voluntad de Dios para tu vida en cuanto a tu carrera o a tu matrimonio o a tu futuro matrimonio. De eso no se trata este sermón. Nosotros podríamos hablar acerca de eso en otro momento, pero ese no es el tema central de este sermón. La segunda noticia que sí tengo que decirte es que sí puedo decirte una parte clara y fundamental de la voluntad de Dios para ti. Y vuelvo y repito, sí te voy a decir en la primera parte de este sermón una parte clara y fundamental de cuál es la voluntad de Dios para ti. Así que si tú alguna vez en tu vida te has estado preguntando cuál será la voluntad de Dios para mi vida, escucha lo que Dios tiene que decirte. Y esta parte de la voluntad de Dios es tan importante como cualquier otra decisión que tú vayas a tomar en tu vida. Esta voluntad de Dios es para ti. Tú puedes insertar tu nombre ahí. No es únicamente para toda iglesia Fundamento Bíblico, sino que es para ti específicamente. Y esta es la voluntad de Dios para ti. Da gracias en todo. Eso es lo que dice el texto. Da gracias en todo. Y la pregunta que surge después de eso, o de leer el versículo, es ¿a quién debemos dar gracias? El texto lo da por entendido. A Dios es que nosotros debemos dar gracias. Y en Efesios capítulo 5, versículo 20, se confirma esto. Este pasaje de Efesios es muy parecido al que acabamos de leer en 1 de Tesalonicenses 5. Escucha lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Dios el Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo debemos dar gracias? El versículo de Tesalonicenses es claro cuando dice que debemos dar gracias a Dios en todo. Eso significa que nuestra gratitud debe ser siempre en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, como dicen esos votos matrimoniales, si recuerdan. En todo momento, siempre debemos dar gracias a Dios. Esa es la voluntad de Dios para ti. Y si tú eres cristiano, déjame decirte que tú, de manera muy particular, tú tienes la capacidad de dar gracias aún en la pobreza, no tan solo en la riqueza. Tú tienes la capacidad de dar gracias aún en la enfermedad, no tan solo en la salud. Y tal vez tú estás preguntando, sí, Misael, pero ¿por qué tú dices eso? ¿Cómo es posible eso? Y te tengo que decir que eso es posible por al menos dos razones, si tú eres cristiano. En primer lugar, porque sin importar cuán difícil sea la situación en la cual tú te encuentres, sin importar cuán difícil sea la situación que tú estés atravesando en este momento, si tú no estás en el infierno que tú y yo merecemos, ya tú tienes razón más que suficiente para estar agradecido en todo. Y una segunda razón es porque aunque tú no lo entiendas ahora, todo, absolutamente todo, o absolutamente toda situación difícil que tú estés atravesando, está al mismo tiempo, dice otro pasaje de la Biblia, siendo usada por Dios para tu bien eterno. No importa cuál sea tu situación, toda está siendo utilizada por Dios para tu bien eterno. Cada prueba también, dice en otro pasaje, produce en ti, cada prueba, no importa cuál sea la prueba, cada prueba produce en ti un eterno peso de gloria que tú vas a disfrutar en el futuro. Y por esas razones, aún en la pobreza, aún en la tristeza, aún en la dificultad, aún en medio del problema más grande, tú puedes estar agradecido con Dios. Eso nos lleva al primer principio de los 8. Y el primer principio es que la gratitud es la voluntad de Dios para tu vida. La voluntad de Dios para tu vida, dicho de otra manera, es la gratitud. Y yo quiero retarte a empezar o a encontrar razones para agradecer a Dios aún en medio de los problemas que tú enfrentes.
Yo vuelvo a repetir eso que dije hace unos segundos atrás. Recuerda esto, que si tú no estás en el infierno, eso significa que ya hay motivos más que suficientes para tú dar gracias a Dios. Así que en medio del problema que tú tienes, busca con la ayuda de Dios razones para estar agradecidos. El ejemplo del comentarista bíblico Matthew Henry es muy instructivo para nosotros. Se dice que después de ser asaltado y perder su billetera, él escribió lo siguiente. Pero antes de yo decirle qué fue lo que él escribió, póngase en los zapatos de él. Usted sale por ahí y viene un atracador y le quita su cartera o su billetera. Y usted salió precisamente hoy de ese sermón que dice que debemos encontrar razones aún en nuestros problemas para estar agradecidos. Espero en Dios que nadie lo atraquen de aquí para que no digan que fui yo que lo mandé. Pero imaginen que usted podría agradecer en medio de esa situación, en medio de un atraco. Me han quitado la cartera, me han quitado mi bolso. ¿Qué yo voy a agradecer? Escucha lo que Matthew Henry, por las razones por las cuales Matthew Henry agradeció, que no fue una razón, ni dos razones, ni tres razones. Escuchen, dice: primero, doy gracias porque nunca antes me habían robado. Segundo, porque aunque me quitaron mi bolsa, no me quitaron la vida. Tercero, porque aunque se llevaron todo lo que tenía, no era mucho. Y cuarto, porque fui yo quien fue robado y no yo quien robó. ¿Ustedes se fijan? Él encontró, aún en medio de esta situación difícil, al menos 4 razones para estar agradecido. Así que vuelvo a repetirles, la gratitud es la voluntad de Dios para tu vida. Pasamos a nuestro segundo punto, segunda verdad acerca de la gratitud. Yo quiero preguntarles, ¿qué tienen en común los siguientes versículos? Y yo sé que va a ser un poquito difícil porque le voy a mencionar una lista de versículos, después yo pudiera dárselos y no hay tiempo para examinarlos unos a otros. Pero yo quiero probar un punto con esto. Primera de Crónicas 16, 34 y 41. Vayan pensando y anotando cuántos versículos estoy mencionando. Segunda de Crónicas 7, 6. Segunda de Crónicas 20, 21. Esdras 3, 11. Salmos 106, 1. Salmos 107, 1. Después puedo darles todos estos versículos. Salmos 118, 1. Salmos 118, 29. Salmos 136, 1 al 3. Salmos 136, 26. Salmos 138, 2. Jeremías 3, 33, 11. ¿Qué tienen en común todos esos versículos? Todos estos pasajes tienen un mensaje en común. ¿Y saben qué? Todos esos pasajes que yo mencioné, todos nos llaman a dar gracias a Dios. Absolutamente todos esos nos llaman a dar gracias a Dios. La palabra hebrea, que la versión Reina Valera del 1960, que es la versión de la Biblia que casi todos tenemos, traduce como alabad, lo que significa expresar gratitud. Por eso otras traducciones de la Biblia, como la Nueva Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional, traducen más precisamente esta palabra como den gracias. Todos esos versículos nos están llamando e invitando a dar gracias a Dios. Pero eso no es todo. Estos versículos también, todos los que le mencioné, y eso es algo curioso e interesante, absolutamente todos los versículos que le mencioné también nos revelan una razón a unanimidad por la cual nosotros debemos dar gracias a Dios. No tan solo nos dicen den gracias a Dios, sino que también nos dicen den gracias a Dios por esto. ¿Qué ustedes creen que es la razón por la cual debemos dar gracias a Dios? Todos esos versículos, es como si fuera un copia y pega. Todos los versículos dicen porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Una y otra vez, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Den gracias a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y la palabra misericordia, aquí en nuestra traducción de la Biblia, es una forma o un intento de traducir esa palabra que yo sé que muchos de ustedes conocen en hebreo, que se llama Hesed.
Gesed. Sin embargo, yo dije que hace un intento porque no existe una palabra en español que capture todos los matices de este término en su idioma original. Según el diccionario expositivo Vine, es posible, leo, identificar 3 significados fundamentales del vocablo que siempre interactúan. Primero, fuerza; segundo, constancia; y tercero, amor. Cualquier traducción del término que no expresa las 3 acepciones inevitablemente perderá algo de su riqueza. El amor de por sí se sentimentaliza o universaliza si se desconecta del pacto. Al mismo tiempo, fuerza o constancia solo comunican el cumplimiento de una obligación legal o de algún otro tipo. Por lo tanto, esto que encontramos aquí como misericordia, que es Gesed, el Gesed de Dios, puede ser traducido como ese amor fuerte y constante de Dios. El amor fuerte y constante de Dios. Y una vez dicho todo eso, podemos ver entonces con mayor claridad cuál es la segunda verdad acerca de la gratitud. La segunda verdad acerca de la gratitud es que la principal razón para la gratitud es la bondad y el amor de Dios. La principal razón para la gratitud es la bondad y el amor de Dios. ¿Cómo podemos responder a este llamamiento a la gratitud? ¿Cómo se supone que debemos actuar después de escuchar todos esos versículos que nos llaman o nos invitan a una sola cosa? La respuesta es haciendo exactamente lo que la Biblia nos dice que hagamos, dándole gracias a Dios por su bondad y su amor. Eso es siempre la respuesta apropiada a esos mandatos o a esas invitaciones que encontramos en la Biblia. Ahora, entre esos versículos que yo les leí, se encuentra el Salmo 107 y el Salmo 136. Y tanto en este salmo como en el último que mencioné, se nos llama a dar gracias a Dios, y como dije, también se nos da la razón para hacerlo, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Pero lo interesante de estos 2 salmos que les dije, el 117 y el 136, es que no se quedan allí, sino que van más allá. El resto de estos salmos nos recuerdan lo que Dios ha hecho por su pueblo en el pasado. Y que es, si usted lo lee detenidamente, esos 2 salmos en su casa, que Dios le recuerda a su pueblo, que el salmista le recuerda que Dios ha hecho con su pueblo en el pasado. Él creó, Dios, un mundo para que pudieran disfrutarlo. Los redimió de sus enemigos. Los libró de sus aflicciones y angustias. Les dio un lugar donde habitar. Los alimentó. Les restauró después de sufrir las consecuencias de sus pecados. Los sanó de sus enfermedades. Los libró de la muerte. Los protegió de peligros en el camino. Les dio una herencia. Y todo esto me lleva a concluir que Dios no solo dice que es bueno, sino que Él también lo demuestra. Dios no es como esta clase o este tipo de personas que dicen que son de una manera, pero en su día a día tú ves que son completamente diferentes a eso que dicen. Dios no dice una cosa y después hace otra. Su bondad y su misericordia, o su bondad y su amor, que es la razón por la cual nosotros le alabamos, como dije en el segundo punto, le lleva a Él a dar buenas cosas. A Él lo mueve su bondad y su misericordia a dar bendiciones principalmente a su pueblo. Dicho de otra manera, Dios da cosas buenas porque Él es bueno. Dios da cosas buenas porque Él es bueno. Salmos 119, 68, la primera parte dice: bueno eres tú y bienhechor. Bueno eres tú y bienhechor. Y eso nos lleva a la tercera verdad acerca de la gratitud. Y es que recordar los beneficios pasados de Dios es un combustible para la gratitud. Recordar
los beneficios pasados de Dios es un combustible para la gratitud. Eso quiere decir que cuando tu auto de la gratitud parezca estarse quedando, inmediatamente corre a recordar las bendiciones que Dios ya te ha dado. Eso es lo que hace el salmista en el Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y eso es lo que hace el salmista en el Salmo 107 y en el Salmo 136. Dice, alaben a Dios o den gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y después pasa a recordarnos o a recordarles a su pueblo cada una de las cosas que ese Dios bueno hace para con ellos. Así que recuérdate a ti mismo todo lo que Dios ha hecho por ti. Principalmente su mayor regalo. Recuérdate a ti mismo cuál es el mayor regalo que Dios te ha dado. ¿Cuál es ese mayor regalo que Dios te ha dado? Dios te ha dado a su único Hijo Jesús. Y Él te lo ha dado para que sea tu Señor. Y como tu Señor, Él te guía siempre a lo que es mejor. Y Él te lo ha dado como tu Salvador. Y como tu Salvador, Él es quien perdona todos y cada uno de tus pecados. Así que recuérdate esa verdad, recuérdate esas razones por las cuales tú puedes estar agradecido para con Dios. Y tengo otro reto para ti. Da gracias a Dios. Escucha esto que es bien interesante. Da gracias a Dios por al menos una cosa hoy. Mañana da gracias a Dios por algo diferente a lo que tú le diste gracias hoy. Y así sucesivamente ve haciendo eso, tratando de no repetir las acciones de gracias por al menos un mes. Y si tú consigues a alguien con quien hacerlo, mucho mejor. Yo lo he hecho aquí con un hermano, con un par de hermanos. Y créanme que al principio, por un mes, dar gracias a Dios por algo específico sin que se repita. Al principio uno abre los ojos, uno dice, wow, pero eso como que va a ser un poquito difícil. Pero si esta es tu reacción inicial, yo creo que esa es una señal de que tú deberías hacer ese reto. Y créanme, todos tenemos, primero, no hay arrepentimiento después de hacerlo. Y segundo, todos podemos encontrar que tenemos más razones para agradecer a Dios de lo que al principio pensábamos. Y eso nos hace más sensibles a incluso pequeñas bendiciones de Dios. Y posiblemente te encuentres a ti mismo dando gracias a Dios de una manera más pronta, aún por las cosas más pequeñas e insignificantes que pasan en tu vida. Así que te animo a hacer eso. Consigue un hermano, consigue una hermana. Vamos a hacer esto por todo un mes. Yo te voy a dar hoy una razón de gracias, tú me vas a dar una, y mañana vamos a hacer lo mismo sin repetir. Y que el Señor se digne en utilizar eso para despertar gratitud en nuestros corazones. También yo quiero invitarles a que el próximo miércoles ustedes se unan a nosotros en nuestro culto regular de oración, pero que va a ser de acción de gracias. Así que no se lo pierdan, espero verlos a todos próximo miércoles aquí para eso. Entonces, acabamos de ver que el recordatorio de las bendiciones pasadas de Dios es un combustible para la gratitud. Vamos a movernos ahora a otro versículo que nos va a aportar otra de las verdades acerca de la gratitud. Romanos 1:21. Dice así, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Este versículo que acabé de leer se encuentra dentro del contexto del apóstol Pablo exponiendo una serie de razones para demostrar que toda la humanidad, hombres y mujeres, que toda la humanidad es culpable delante de Dios. ¿Cómo así? Si toda la humanidad, dice Pablo, es culpable delante de Dios. Y el versículo que leí comienza refiriéndose a aquellos que han conocido a Dios. Aquellos que han conocido a Dios. Sin embargo, no lo conocen estas personas
a los que Pablo se refiere no lo conocen en el sentido de tener una relación personal y estrecha con Él. No es a eso que Pablo se refiere. Pablo está hablando aquí de personas que han recibido un conocimiento general de Dios. No está hablando de cristianos genuinos, sino personas que viven en el mundo y que conocen en un sentido general a Dios. ¿Dónde obtuvieron estas personas, estos hombres, este conocimiento? El mismo Pablo dice que ellos lo obtuvieron desde la creación del mundo, por medio de la creación misma. ¿Por qué? Porque la creación es como un reflejo. La creación es como un megáfono. La creación tiene una voz. La creación comunica algo acerca de Dios a todo el mundo que vive en este mundo. A través de la creación, Dios ha demostrado, dice el apóstol Pablo, su eterno poder. La fuerza de Dios se ve en la creación. También la creación muestra la deidad de Dios. Y por otros pasajes bíblicos también nosotros sabemos que la creación nos habla de la bondad, lo bueno que es Dios. Pero, ¿qué hicieron estos hombres con este conocimiento? ¿Qué hizo la humanidad en sentido general con esta creación que le dice, hey, hay un Dios que es fuerte, hay un Dios que es bueno? ¿Qué hace las personas con este conocimiento? En lugar de responder correctamente, glorificando a Dios y dándole gracias, ellos hacen lo contrario. El versículo 21 dice, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. No hicieron eso. En cambio, ¿qué hicieron? Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hay dos aspectos importantes de esta acusación que particularmente a mí me llaman la atención. Lo primero es que el apóstol Pablo no solo dice que los hombres no glorificaron a Dios. Si usted lee el texto, la acusación no es solamente los hombres no glorificaron a Dios. No, él dice que no le glorificaron como a Dios. Y eso es importante, hay una diferencia ahí. Cuando Pablo dice no le glorificaron como a Dios. Permítame ilustrar esta diferencia. Imagina que la maestra de tu hijo le pide recortar y pegar la foto de Emilio Prujón y José Reyes y pegarlo en su cuaderno. Esa es la tarea que tiene. Entonces, ¿qué tú haces? Tú tienes dos opciones. Una que ya casi no se usa es buscar un periódico, recortar y pegar. O tú tienes la otra opción, que es la que más se usa. Tú vas a la computadora y la imprimes, se la das a tu hijo, él la recorta y la pega. Eso es lo que tú haces ante la tarea que tiene tu hijo de recortar y pegar una foto de Emilio Prudhomme y de José Reyes. Lo que tú no harías para que tu hijo haga esa tarea es darle un billete de 2,000 pesos para que él lo recorte y lo pegue. Tú no haces eso. ¿Y por qué tú no haces eso? Porque aunque el periódico o la impresión tiene un costo, el valor de un billete de 2,000 es muchísimo mayor que una hoja, una impresión o un periódico. Entonces, cuando Pablo dice que la creación, la humanidad, los hombres, tú y yo, no le glorificamos como a Dios, lo que él está queriendo decir es que la humanidad no ha tratado a Dios con el valor supremo que Dios merece. No han tratado a Dios con el valor supremo que Él merece. Y lo segundo que me llama la atención de la acusación del apóstol Pablo es que después de decir que los hombres no glorificaron a Dios como Dios, él añade lo siguiente, inmediatamente ahí, ni le dieron gracias, ni le dieron gracias. Si tú hicieras una lista de los 3 pecados más graves, probablemente no incluirías la ingratitud dentro de esos 3 pecados más graves de la humanidad. Pero para Dios es un asunto tan serio que lo menciona junto con la idolatría aquí y la perversión moral. Es un asunto tan serio lo de la ingratitud que Pablo, inspirado por Dios, no puede dejar de mencionarlo.
Este pecado es tan grave que Pablo dice que es una de las razones por la cual la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Por qué? Porque los hombres no le dan gracias. Muchos de nosotros sabemos que Dios se enoja cuando dos hombres se acuestan juntos. Muchos de nosotros sabemos que Dios se enoja cuando una mujer mata la criatura que hay en su vientre. Pero ¿sabes qué? Dios también se enoja cuando no se le da gracias. Eso es lo que dice el texto aquí. Su enojo se enciende, su ira se revela desde el cielo. Y eso nos lleva a la cuarta verdad acerca de la gratitud. Y es que la falta de gratitud caracteriza a los pecadores con quienes Dios está enojado. La falta de gratitud caracteriza a los pecadores con quienes Dios está enojado. Eso quiere decir que cuando tú y yo somos mal agradecidos, cuando tú y yo somos ingratos, cuando tú y yo no le damos gracias a Dios, nos estamos pareciendo a aquellos con quienes Dios está enojado. Y si en este momento al escucharme tú reconoces que tu ingratitud es un pecado serio, si en este momento tú me estás escuchando y tú sientes vergüenza por eso, si en este momento tú me estás escuchando y a ti te duele eso, yo quiero animarte a hacer tres cosas. Lo primero es que confieses tu ingratitud a Dios. Confiésalo allí donde estás. Lo segundo es que le pidas perdón. Que le pidas perdón a Dios por tu falta de gratitud. Y en tercer lugar, pídele que te ayude a ser una persona más agradecida. Que te ayude a ser una persona más agradecida. Y hay una cuarta cosa que tú debes saber, con la cual te quiero invitar y animar. Y es que después de hacer eso, después de confesar tu pecado a Dios, después de pedirle que te perdone y pedirle que te ayude a ser una persona más agradecida, yo quiero invitarte a dar gracias a Dios. ¿Y tú sabes por qué tú puedes darle gracias a Dios? Porque en Jesús hay perdón. En Jesús hay perdón para pecadores como tú y como yo. En Jesús hay perdón para personas desagradecidas o malagradecidas. Sí, Dios se enoja contra los pecadores que no le agradecen. La ira de Él se enciende contra la ingratitud. Pero si tú vas a Jesús y le pides esto, tú puedes dar gracias porque en Él hay perdón. Y no tan solo en Él hay perdón, sino que Él está más que dispuesto a ayudarte y a transformarte por su Espíritu y hacerte una persona agradecida. Hace unos minutos atrás yo mencioné el ejemplo de Matthew Henry como un ejemplo digno de imitar acerca de la gratitud y de buscar acciones de gracias aún en medio de nuestros problemas. Pero ahora yo quiero mostrarles a alguien superior a Matthew Henry, que demostró la gratitud de una manera perfecta, y ese alguien es Jesús. El profeta dijo acerca de Jesús lo siguiente, allá en Isaías: no había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia le hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no le estimamos. No se le olvide esa descripción que da acerca de Jesús. Se dice que fue despreciado por las personas. Se dice que su apariencia física no era muy atractiva. Se dice no que él tenía 1, 2, 3 sufrimientos, sino que él estaba habituado al sufrimiento. Esa era parte de su vida. Y cuando vamos a Hebreos 12:3, el autor dice acerca de Jesús: perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores. La vida de Jesús fue una vida de constante oposición, de constante problema. Personas lo criticaban, personas lo querían apedrear y personas terminaron matándolo. ¿A dónde yo quiero ir con todo esto?
Jesús tenía, según nuestros estándares humanos, muchas razones válidas para quejarse. Muchísimas. Sin embargo, la vida de Jesús estuvo marcada por la gratitud. Y tal vez tú estés allí pensando, ¿qué versículos bíblicos hablan acerca de Jesús siendo agradecido? Yo te voy a dar algunos de ellos, para que veas que la vida de Jesús estuvo marcada por la gratitud. En Mateo capítulo 15, versículo 36, Él dio gracias por los alimentos, que a propósito, en ese momento, antes del milagro, los alimentos que tenía era poco, pero aún así, Él dio gracias. Dice el texto, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y sus discípulos a la multitud. En Mateo 26, 27, Él dio gracias por la bebida que estaba a punto de tomar. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. En Lucas 10, 21, Él dio gracias por la salvación de los pecadores. Dice el texto, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. En Juan 11:41, Él dio gracias porque Dios Padre había respondido su oración. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Quinta verdad acerca de la gratitud. La vida de Jesús demostró gratitud. La vida de Jesús estuvo marcada por la gratitud. Y este punto, este quinto punto, es esencial, y yo no sé si tú ves la importancia, pero quiero mostrarte un poquito ahí. Este punto es esencial porque si pecadores como tú y como yo, desagradecidos, van a recibir algo bueno de Dios en vez de recibir castigo, si pecadores desagradecidos como tú y como yo van a terminar en el cielo en vez de terminar en el infierno, ¿saben ustedes por qué es? Es debido a Jesús como nuestro sustituto. Es debido a que Jesús no pecó y ese no pecar significa que su vida no estuvo marcada por la ingratitud o la queja, sino que estuvo marcada por todo lo contrario, gratitud a Dios. Así que qué bueno es tener como nuestro sustituto, como nuestro Salvador, como nuestro representante a alguien como Jesús, el único cuya vida estuvo marcada de principio a fin con gratitud, sin pecado. Pero también este punto es esencial porque si pecadores desagradecidos van a aprender a ser agradecidos, es debido a Jesús como nuestro modelo. Es debido a Jesús como nuestro modelo. Por lo tanto, mi invitación aquí es que tú confíes en Él como tu sustituto y que tú le sigas a Él como tu modelo en esta área de la gratitud. Otro pasaje bíblico que vamos a considerar es que se encuentra allí en Lucas 17, 15 y 16. Leo. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, este es un pasaje bien conocido, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Estos versículos se encuentran dentro del contexto de la sanidad milagrosa de 10 leprosos que hizo Jesús por ellos. El relato nos dice que Jesús iba de camino a Jerusalén cuando de repente le salieron al encuentro 10 leprosos. Y aunque ellos no lo sabían, yo estoy 100% de acuerdo con un comentarista que dice que Jesús fue por ese camino y no por otro para encontrar a esos leprosos y curarlos, siendo así hallado por aquellos que no lo buscaban. Cuando le salen al encuentro estos leprosos a Jesús, ellos comienzan desde una distancia a gritar: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos pidieron misericordia a Jesús.
Pidieron misericordia porque ellos esperaban que Jesús sintiera compasión por ellos y aliviar el sufrimiento que ellos tenían. Eso es lo que significa misericordia. ¿Y cuál era la enfermedad que azotaba a esos 10 leprosos? Bueno, ya lo dije, ¿verdad? La lepra, ¿verdad? Entonces, lepra aquí se refiere a una enfermedad de la piel contagiosa al contacto. Enfermedad de la piel contagiosa al contacto. Y cuando nosotros vamos a Levítico número 13, el leproso era considerado inmundo, ceremonialmente era inmundo, y por eso él debía vivir solo fuera del campamento, debía llevar vestidos rasgados, ropa rasgada, debía tener la cabeza descubierta y debía gritar inmundo, inmundo, para que nadie se acercara a ellos. Por eso dice que ellos se pararon de lejos y comenzaron a gritarle a Jesús que tuviera misericordia de ellos. Nuevamente, pongámonos en los zapatos de estos leprosos o en las sandalias de estos leprosos. Piensen en qué tipo de vida era esta. Fuera de la comunidad, de los vecinos, de los familiares, que la gente lo veía y salía corriendo, que si andaban por una acera se cruzaban a la otra. No podían estar con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos. Misericordia ahora le piden a Jesús. Y el sacerdote, después de un examen de no menos de 14 días, según el pasaje que mencioné anteriormente, Levítico 13, era el responsable de declarar a la persona inmunda, pero también él era el responsable de declarar a la persona limpia. Por eso es que Jesús le dice a estos leprosos: ve y preséntense o muéstrense a los sacerdotes. Y como muchos de ustedes saben, y dice el relato bíblico, mientras ellos iban caminando, ocurrió el milagro. Mientras ellos iban caminando, ocurrió el milagro. Ellos fueron limpiados de esta enfermedad. Y un samaritano que era despreciado, o eran despreciados por los judíos, al darse cuenta de su sanidad, ¿qué hizo? Dice que volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y no es que los demás no se dieron cuenta de que habían sido sanados. No es eso lo que sucedió. Probablemente, digo probablemente porque estos detalles no lo da la Biblia, pero probablemente al darse cuenta de su sanidad, los otros 9 estaban muy emocionados. Tal vez comenzaron a mirar y a tocar sus brazos. Tal vez se miraron los unos a los otros. Tal vez se abrazaron y comenzaron a saltar juntos en celebración. Tal vez fueron corriendo a los sacerdotes porque habían sido sanados. Tal vez comenzaron a imaginar cómo sería volver a encontrarse con sus seres queridos. Cómo sería volver a encontrarse con su hijo, con su hija, con su esposa, con sus vecinos, con ese amigo que tal vez por años no podía haber o encontrarse. Y no podían tal vez parar de sonreír en celebración. Pero todos, nos dice el texto, excepto uno, olvidaron agradecer. Pero no nos apresuremos a condenar a esos 9 hombres. Yo te pregunto, ahí tú delante de Dios, tú puedes decir que en todas y cada una de las bendiciones que tú has recibido de Dios, y aún en medio de tu gozo por tu celebración y tu disfrute de esa bendición, lo que has hecho inmediatamente después es dar gracias a Dios. ¿O te ha pasado como los 9, que en medio tal vez de la celebración, del gozo y de la emoción que está bien, se te ha olvidado agradecerle a Dios por lo que te ha dado? Como dijo Matthew Henry, esto nos indica que la ingratitud es un pecado muy común y casi siempre queremos ponernos del lado de ese uno que fue a dar
gracias cuando en verdad estamos más cerca de ser esos 9 que no dieron gracias. Sigue diciendo Matthew Henry, de los muchos que reciben misericordia de Dios, hay muy pocos que vuelven a dar gracias de la manera debida. Apenas 1 de cada 10 que devuelven conforme al beneficio que se les ha hecho. Termina la cita. Y notemos en la siguiente pregunta cómo Jesús conecta dar la gloria a Dios con dar gracias a Dios. Versículos 17 y 18 leo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Jesús no dice, no hubo quien volviese y diese gracias a Dios. Él dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios. Porque aquí la gratitud es sinónimo a glorificar a Dios. ¿Y cómo la gratitud da gloria a Dios? No sé si alguna vez ustedes se han puesto a pensar en eso. ¿Cómo mi gratitud da gloria a Dios? La gratitud da gloria a Dios porque al igual que estos leprosos, asume que teníamos una necesidad que fue suplida por Dios a pesar de que no hicimos nada para ganar ese favor. Cuando agradecemos a Dios, estamos admitiendo que nosotros somos los beneficiarios y que Dios es el benefactor. En otras palabras, cuando nosotros agradecemos, estamos reconociendo que nosotros no fuimos lo que le hicimos un gran favor a Dios, sino que Dios fue el que nos hizo un gran favor a nosotros. Y de esa manera nuestra gratitud le glorifica. Y ese es el sexto punto. La gratitud da gloria a Dios. Esa es la sexta verdad. Y quiero invitarte a que cultives el agradecimiento recordándote estas dos verdades todos los días. Si tú me preguntas cómo yo puedo tener o cultivar un corazón agradecido, recuérdate estas dos verdades todos los días al levantarte, cuando te pase algo que no es bien agradable, al acostarte, recuérdate estas dos verdades. En primer lugar, soy un pecador que no merece nada, pero Dios en su bondad me da más de lo que merezco. Soy un pecador que no merece nada, pero Dios en su bondad me da más de lo que merezco. Cuando tú te recuerdas esa verdad todos los días, tú vas a ser más agradecido. Siguiente, ya casi terminando, 1 de Timoteo 4, 3 y 4 dice así, este pasaje es bien interesante: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Pablo dice aquí que en los postreros tiempos, en los últimos días, que son los días en los cuales nosotros estamos viviendo, habrá personas que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Y el problema aquí no está en que algunos decidan no casarse. El problema aquí no está en que algunas personas decidan no comer cierto tipo de alimentos. El problema es cuando lo prohíben. El problema es cuando vuelven esto un mandato que debe ser para todo el mundo. Como si Dios estuviera detrás de esa prohibición y mandamiento. O como si los que se casan o los que comen todo tipo de alimentos están pecando o son menos santos que los que no lo hacen. Ahí es que está el problema. Y todavía hoy en día hay religiones que enseñan esto, que Pablo aquí, inspirado por Dios, ¿saben cómo le llama? Versículo 1, doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Pablo no solamente dice eso que prohíben casarse y mandan a abstenerse de ciertos tipos de alimentos, eso no viene de Dios. Pablo es bien radical en esto y dice eso es doctrina de demonios. ¿Y qué tiene de malo esta prohibición y este mandamiento que algunas personas quieren imponer? Lo primero es que la palabra de Dios, que es la verdad última, nos enseña que fue Dios quien creó el mundo. Y que ese mundo que Dios creó es bueno. Fue Dios quien creó el mundo.
Fue Dios quien creó el matrimonio y todos los deleites que se disfrutan dentro de este matrimonio. Fue Dios quien creó los alimentos. Y según el versículo 3, como acabé de decir, todo esto no fue pensando en el mundo sin excepción, sino en los creyentes y los que han conocido en la verdad. Y esto es algo glorioso. Todo esto no fue idea tuya. Todo esto no fue idea mía. Todo esto no fue idea ni siquiera del diablo. Fue idea de Dios. El mundo en el cual vivimos y todos los disfrutes lícitos que hay en él no son invención ni tuya ni mía. Son invención e idea de Dios. Y Pablo hace eco de lo que dice allá en Génesis 1:31, que lo que Dios creó es bueno. Es bueno. Todo lo que Dios creó es bueno, Misael, en verdad. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios. Y sí, somos nosotros en nuestro pecado que retorcemos lo que es bueno que Dios creó. Déjenme darles un ejemplo. Dios fue quien creó el matrimonio y las relaciones. El hombre en su pecado fornica y adultera. Fue Dios quien creó los alimentos, y no tan solo los alimentos, sino también la capacidad de disfrutar los alimentos, como dice Eclesiastés. El hombre en su pecado se pasa de la raya y se convierte en un glotón. El pecado del hombre entonces no es un argumento en contra de que todo lo que Dios creó es bueno. Y cuando tú y yo participamos, cuando tú y yo recibimos, tomamos, disfrutamos la creación de Dios con acción de gracias, estamos interactuando con la creación de la manera que Dios la diseñó. Lo malo, hermanos y amigos, no es disfrutar de la creación. Lo malo es disfrutarla sin acción o sin dar gracias a Dios. Así que sí, como hemos visto, todo lo que Dios hizo es bueno y te lo regaló a ti. Entonces, si todo lo que Dios hizo es bueno y te lo regaló a ti, cuando tú y yo agradecemos, estamos diciendo: Dios, esto que tú me has dado, este regalo es bueno. Y tú también eres bueno. Y tú eres generoso. Cuando disfrutas de la creación con acción de gracias, no estás siendo menos santo que aquella persona que se abstiene de la creación. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Este es el punto de Pablo aquí cuando dice que por la palabra de Dios y la oración es santificado. Cuando nuestra mente es informada por la palabra de Dios y le damos gracias a Dios por medio de la oración, todo lo que Dios creó es santificado. Todo lo que Dios creó, cuando nosotros nos acercamos o lo utilizamos de esa manera, con una mente informada por la palabra de Dios y con gratitud por medio de la oración, todo lo que Dios creó se vuelve un instrumento que nos lleva a adorar a Dios. Se vuelve en un acto de adoración tan sublime como lo que nosotros hacemos aquí los domingos cuando nos congregamos. Por eso nos lleva a la penúltima verdad acerca de la gratitud, que es la número 7. La gratitud convierte nuestro disfrute de la creación en algo sagrado. O el que quiera decirlo de otra manera, en algo santo. La gratitud convierte nuestro disfrute de la creación de Dios en algo sagrado. No pienses, por lo tanto, que nada creado por Dios o en nada creado por Dios como algo demasiado ordinario o como algo poco espiritual como para no dar gracias a Dios. Come, cásate, disfruta de tu cónyuge, ve a la playa y disfruta de todas esas cosas, pero no te olvides de dar gracias a Dios. Participa, recibe, toma, disfruta de la creación de Dios con acción de gracias. Esa es la invitación de Pablo para nosotros en este día. Último versículo que vamos a leer se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Al inicio del versículo 6 nosotros encontramos la siguiente prohibición: por nada estéis afanosos.
En el versículo 7 nosotros encontramos el siguiente resultado. La paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y yo les pregunto, ¿cómo nosotros pasamos de la ansiedad a un estado de paz, tanto emocional como mental? ¿Cómo nosotros pasamos de no estar ansiosos a un estado de sí estar en paz, tanto en nuestra mente como en nuestros corazones? La respuesta se encuentra en el resto del versículo número 6. Contraatacando la ansiedad con la oración. Contraatacando la ansiedad con la oración. Pero esta oración no está sola. Esta oración está acompañada, dice el apóstol, con acción de gracias. Con acción de gracias. La ansiedad y la oración con acción de gracias son mutuamente excluyentes. Son como el agua y el aceite. Cuando hay poca oración con acción de gracias en tu vida, ¿sabe qué va a haber mucho en tu vida? Va a haber mucha ansiedad. Y cuando hay mucha oración con acción de gracias en tu vida, ¿sabes qué va a haber poco en tu vida? Va a haber poca ansiedad. Porque una cosa y otra no pueden convivir en un mismo corazón. Y eso nos lleva al último punto, la última verdad acerca de la gratitud. Y es que la gratitud es un antídoto contra la ansiedad. La gratitud es un antídoto contra la ansiedad. Misael, ¿y cómo yo puedo agradecer cuando yo estoy pidiendo algo bueno que todavía no tengo? ¿Cómo yo puedo agradecer cuando estoy pidiendo para que no llegue algo malo que me amenaza o que veo que se está acercando? ¿Cómo yo puedo agradecer en esos momentos? Tú puedes agradecer, número 1, por las bendiciones de Dios que ya Él te ha dado. Tú puedes agradecer, número 2, en fe por las bendiciones que Dios te dará en el futuro. O tú puedes agradecer, en tercer lugar, por lo que Dios no te da. ¿Por qué? Porque la bondad de Dios, ese Dios que es bueno y cuya misericordia y amor es para siempre, no solo se manifiesta dándonos cosas que necesitamos, no solamente ahí se manifiesta la bondad de Dios, también esta bondad y este amor de Dios se manifiesta no dándonos cosas que, aunque pensamos que las necesitamos, Él sabe que al final van a ser perjudicial para nosotros. Así que aún en las cosas que Dios retiene, aún en las cosas que Dios no me da, aún en las cosas que yo le pido a Dios, no me des eso, y aún así Él te la da, tú puedes estar agradecido. Tú puedes estar agradecido. Y esas han sido las 8 verdades acerca de la gratitud que no conocías o que quizás no conocías. La voy a resumir para terminar. Número 1, la gratitud es la voluntad de Dios para tu vida. Número 2, la principal razón para la gratitud es la bondad y el amor de Dios. Número 3, recordar los beneficios pasados de Dios es un combustible para la gratitud. Número 4, la falta de gratitud caracteriza a los pecadores con quienes Dios está enojado. Número 5, la vida de Jesús demostró gratitud. Número 6, la gratitud da gloria a Dios. Número 7, la gratitud convierte nuestro disfrute de la creación en algo sagrado. Y número 8, la gratitud es un antídoto contra la ansiedad. Quiera Dios bendecir su palabra en cada uno de nosotros. Oramos. Señor, queremos finalizar este sermón dándote gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por todas las bendiciones que tú has traído a nuestra vida. Ayúdanos a no olvidarlas, sino a recordárnoslas una y otra vez. Y que a medida que recordamos lo bueno que tú has sido para con nosotros, también de esa misma manera nuestro corazón salte en gozo, en alegría y en gratitud hacia ti. Gracias por Jesucristo, el mayor regalo de todos. Te pedimos que si alguien no lo tiene en esta mañana como su Señor y como su Salvador, tú le des ese regalo y que puedas salir de aquí glorificándote y dándote gracias por el mayor regalo de todos. Danos, Señor, una buena semana, un feliz resto del día
y haznos por tu Espíritu sensibles a tus misericordias, a tus gracias, a tus beneficios, a todas tus bendiciones, de tal manera que nuestro corazón siempre responda rápidamente a todo lo que tú eres y todo lo que tú haces en gratitud y alabanza. En el nombre de Jesús.